Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Para inaugurar la temporada vamos a hacer un repaso sobre la evolución de los activos ESG en los últimos meses, sobre las perspectivas que hay de aquí hasta final de año y, por qué no, dar un par de ideas de inversión que puedan funcionar bien en este contexto. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a una experta de cabecera en la revista Inversión y en Finanzas.com. Ella es Victoria Torre y es responsable de oferta digital en Selfbank by Singular Bank. Hola Victoria, bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien, pues si te parece vamos al lío. ¿Qué ha pasado con las inversiones ESG en los últimos meses? Yo estaba viendo que los índices globales en realidad lo han hecho bastante parecido a la bolsa en general, más o menos un 19%. ¿Se debe esto a que las compañías que están tirando de los índices en general, los ESG, son las mismas que las que están tirando de los índices de la bolsa general? Me refiero a tecnológicas, etc. Bueno, primero, simplemente una precisión para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene esta tendencia. Si habláramos de índices ESG, por ejemplo, MSCI tiene como 4.000 índices que tienen que ver con sostenibilidad. Sí. Globales, Hay muchas cosas dentro de eso. Efectivamente. Pero si efectivamente nos vamos a índices un poco más globales, vamos a coger uno como ejemplo, el Standard & Poor's 500 ESG, que es un índice que se construyó hace 5 años y que además fue bastante disruptor porque se toma como referencia para muchísimas cosas. ¿Qué es lo que hace este índice? Pues lo que hace este índice es hacer lo que hace el Standard & Poor's, pero le aplica una serie de criterios y lo que hace es seleccionar aquellas compañías que considera que están más alineadas con los criterios ESG. Al final se queda con un poco más de 300 en estos momentos. Entonces, si tenemos en cuenta que el Standard & Poor's 500 lo ha hecho muy bien este año, al igual en general que todas las bolsas, que han obviado un poco las incertidumbres que hay en los mercados y pues están muy positivas por la buena temporada de resultados, también por esas perspectivas de bajadas de tipos, lo ha hecho muy bien y el Standard & Poor's 500 ESG en consonancia también lo ha hecho bastante bien. Entonces es verdad que no invierten en compañías distintas, al final lo que hacen en muchos casos es replicar índices y si el subyacente lo ha hecho bien, pues este tipo de compañías lo hace bien e incluso la filosofía es que lo debería hacer un poco mejor porque selecciona aquellas compañías que están más alineadas para que en el largo plazo puedan ser beneficiarias de esos criterios positivos de cara a la sociedad. Si bien, como tú muy bien has explicado, dentro de ESG hay muchas cosas, ¿no? Y los índices más puramente verdes, los que no, pues eso, como tú decías, no simplemente replican el S&P, eligen las compañías sino los que son más verdes, más en inversiones puras ESG, me refiero pues transición energética, etcétera. Esos sí que están teniendo un mal comportamiento en el año. He visto que hay caídas que superan el 10% en este entorno de subidas generalizadas de la bolsa. ¿Qué está pasando? Bueno, es verdad, tenemos que pensar en este tipo de compañías de modo coyuntural y estructural. Han pasado unos meses complicados. Primero, son un tipo de compañías que no le viene nada bien los tipos de interés elevado, porque como acometen muchísimas inversiones, cuando los tipos de interés están altos, esto merma sus márgenes. En otros casos, además, hemos visto, por ejemplo, a principios de año, que hubo un desplome muy importante en el precio de la electricidad. Llegó a tocar los 50 megavatios hora y esto al final lo que es un desincentivo para las compañías de energía renovable. Pasa lo mismo que cuando hablábamos de las petroleras. Un precio del crudo muy bajo está fenomenal para el consumidor, pero no está bien para aquellos que tienen que hacer inversiones en este sector. Y lo mismo pasa con las renovables. Entonces, el precio de la electricidad obviamente sí que le ha afectado, ha mermado estos márgenes y ha hecho que se contraigan algunas inversiones que tienen que ver con las alternativas. Pero pensamos que estos son factores coyunturales y que un poco más adelante sí que efectivamente esto se va a revertir. De hecho, por ejemplo, el precio de la electricidad ya lo hemos visto subir y estamos en un proceso que es el contrario, que es el de las bajadas de tipos, que precisamente le beneficia a este tipo de compañías, así que esperamos que efectivamente en el largo plazo sea capaz de subsanar estos escollos que ha tenido, especialmente a principios de este año. Precisamente por eso te iba a preguntar que qué perspectivas tienen estas compañías de ahora en adelante, porque me has dicho
largo plazo. Pero medio plazo, yo que sé, año que viene, próximos meses, ¿es ahora mismo un buen momento para invertir en estas compañías, dado que han sufrido y quizás un buen momento para entrar? Pues efectivamente, y volviendo al tema del plazo, si miráramos a corto plazo, sí que consideramos que hay algunos factores que pueden hacer que se revierta el mal comportamiento de principio de año. Como decíamos, pues ya hemos visto cómo repunta el precio de la electricidad. Siguen siendo compañías que están cotizando a precios atractivos, y hay que pensar además que en un momento en el que hay muchísimas incertidumbres, porque hablábamos al principio que los índices se han comportado muy bien, pero nosotros seguimos considerando que hay algunos factores de incertidumbre en los mercados que a veces incluso el mercado está obviando, sobre todo, por ejemplo, los conflictos geopolíticos. Entonces, la estrategia del banco es estar muy defensivo en estos momentos, y este tipo de compañías puede ser bastante acertado. Además, son un tipo de compañías que tiene bastante visibilidad en lo que a ingresos se refiere. Y luego ya, por supuesto, en el largo plazo, nosotros pensamos que es una de las megatendencias esenciales que tiene todo el sentido de una cartera bien diversificada. Me gustaría que profundizaras un poco más en esto. ¿Cómo crees que hay que hacer ahora mismo el posicionamiento en renta variable teniendo en cuenta un enfoque sostenible? Has hablado de prudencia ahora en este momento. No sé si nos puedes dar alguna pincelada más de cómo crees que hay que posicionarse en bolsa ahora mismo teniendo en cuenta este enfoque sostenible. Nosotros pensamos que tiene que hacerse de una manera bastante global. Por un lado, desde el punto de vista de las megatendencias, nosotros en nuestra casa identificamos algunas megatendencias, lo que llamamos las 5Ds: digitalización, demografía, desconfiguración del orden internacional, desglobalización y descarbonización. Entonces, esto consideramos que efectivamente tiene todo el sentido, y además va a haber inversiones muy importantes en los próximos años en este sector. Ya no solamente para alinearse, pues, por ejemplo, con el Plan de Acción Sostenible, con los principios de París. Se espera que vaya a haber inversiones importantísimas, ya no solamente en las propias infraestructuras, sino también en otro tipo de inversiones que hay que acometer. Entonces, tenemos que pensar que hay que hacer esta inversión de una manera global, no centrándonos únicamente en aquellas compañías que se nos ocurre cuando pensamos en ESG. Muchas veces pensamos en fondos de renovables, limpios, pero es que el ESG es muchísimo más. Estamos hablando de social, estamos hablando de gobernanza. Entonces hay muchísimas inversiones que se centran ya no solamente en la parte de verde, sino también en otro tipo de enfoques. Hay que invertir de manera global, pensando además no solamente en qué compañías están enfocadas en esto, compañías, pues, por ejemplo, de energías renovables, sino qué compañías lo van a interiorizar dentro de su estructura para sacar el mayor partido a esto. Pues, por ejemplo, estoy pensando cualquier tipo de industria que al final lo que haga es intentar incorporar estos criterios para ahorrar en energía, y que al final esto va a redundar de forma positiva dentro de sus márgenes. Y no sé si te atreves a darme un par de nombres concretos de fondos que te parezca que lo pueden hacer bien en el contexto actual. Y como te decía en la pregunta anterior, es verdad que el ESG es muy amplio. Entonces, ahora mismo hay muchísima proliferación de fondos, algunos, por ejemplo, que se centran en igualdad de género, o gente que está contento en el trabajo, o impacto social. Nosotros en estos momentos, dentro de nuestra lista destacada, lo que sí que tenemos, nos centramos específicamente en fondos que tienen que ver con energías limpias, cuidado del medio ambiente. Entonces, dos de los que tenemos incluido dentro de nuestra lista, pues por un lado estaría el fondo de Nordea, el Global Climate and Environment, que es un fondo que lo que intenta es decir que hay que invertir no solamente en aquellas empresas que cuidan por el medio ambiente, sino aquellas, por ejemplo, que están muy especializadas en ahorro de eficiencia energética. Esta sería una de las opciones. Y luego, por ejemplo, si nos centramos más en el sector de la energía, hay un fondo de Robeco que es Smart Energies, que lo que hace precisamente es buscar aquellas compañías que están haciendo mejor los deberes en la transición energética hacia un consumo de energía limpio, y también pues con distintos subsectores. Pues si te parece, vamos a hacer ahora, ya que hemos hablado de la renta variable, vamos a hablar un poquito de la renta fija. Estaba viendo también el comportamiento de los índices de bonos verdes, creo que subían en torno a un 1%, que es más o menos lo que sube el Global Aggregate. Entonces, ¿qué incentivo tiene para el inversor invertir en este tipo de bonos si no es la rentabilidad, ¿no? Porque como tú misma decías, se dice que la inversión sostenible a largo plazo debería funcionar un poquito mejor. ¿Es solamente el incentivo moral?
Bueno, aquí también se combinan las dos cosas. Yo creo que tanto cuando hablamos de ESG se combinan, por un lado, los criterios financieros, pero también hay un componente muy importante de criterios extrafinancieros. Y en el caso de la renta fija es un poco lo mismo. Al final, ¿qué es un bono verde? Que es lo que nos viene a la cabeza un poco cuando pensamos en renta fija y criterios ESG. Pues al final son bonos, es renta fija, que lo que hace es tener una serie de proyectos concretos que tiene que financiar. Entonces, aquí pensemos una cosa. Para empezar, como va a ser necesaria muchísima inversión para que se puedan cumplir con el Pacto de París y con otra serie de regulaciones que tienen en cuenta estos criterios ESG, obviamente los gobiernos no lo pueden acometer. Entonces, va a haber iniciativas públicas, iniciativas privadas para poder financiar todos estos proyectos que hay encima de la mesa. Entonces, va a ser un sector que va a tener muchísima importancia. El que compre estos bonos, por un lado, efectivamente, va a buscar una rentabilidad y hay que tener en cuenta además que como va a haber una serie de restricciones, estos fondos de renta fija con ese enfoque ESG van a ser muy exigentes y posiblemente como no hay tanta oferta en el mercado, pues en ocasiones a lo mejor va a tener que pagar un poco más para atraer a esos inversores. Entonces va a haber esos criterios financieros, pero también los extrafinancieros. Yo quiero que cuando compro un bono esté destinado a determinados proyectos que yo considero que son importantes. Gestión de residuos, cuidado del agua, creación de medios de transporte limpios en las ciudades. Entonces, bueno, es una combinación de las dos cosas. ¿Y cómo hay que abordar esa inversión en renta fija sostenible desde un punto de vista así general? Pues mira, ligando con lo que decíamos anteriormente, es verdad que en renta variable hay muchísima oferta. Sí. Cuando estamos hablando de renta fija hay un poco menos de oferta. Y además aquí hay un poco de jaleo burocrático, regulatorio, porque hay cosas que todavía no están 100% claros y aquí hay que tener en cuenta que hay muchísimas regulaciones. Hay una regulación europea que te dice qué requisitos tienen que ser determinados bonos de renta fija para ser incorporados y después ha habido unas directrices de ESMA que parece que contradicen en parte esto. Esta última parte, o sea, ESMA lo que dice es que cuando estos bonos sean elegibles va a haber que mirar no solamente la emisión en sí, es verdad, es una emisión que va destinado a el cuidado del agua, a mejorar la calidad del agua, sino que además va a haber que mirar al emisor. Y esto ya es muchísimo más complicado, porque la normativa europea es muchísimo más general. Lo que dice es, hay que mirar sobre todo el objetivo, mientras que parece que va a ser más restrictivo. Entonces es muy importante en este punto que efectivamente se pongan de acuerdo los reguladores para que sea muchísimo más claro, porque si no va a ser muy difícil encontrar ese tipo de bonos que se puedan incorporar. ¿Cómo tendríamos que abordarlo? Igualmente, de una manera global, no centrarnos solamente en esos bonos verdes, bonos azules, que son como los verdes pero más enfocados a los océanos, sino de una manera genérica todas aquellas emisiones que tengan como objeto pues un proyecto ESG de forma más global en cualquiera de sus facetas. Y para terminar, ya quería aprovechar que te tengo aquí para comentar contigo las últimas cifras de Inverco respecto a la inversión ESG que se han publicado en los últimos días. En concreto, a septiembre de 2024, el patrimonio de los fondos artículo 8 y 9 alcanzó los 138.838 millones de euros, un 17,4% más que a finales de 2023, y ya son el 35,8% del total. Y también dice que los fondos, pero eso sí, dice que los fondos artículo 9 son muy minoritarios, son el 0,8% del total, mientras que los de artículo 8 son el 35%. ¿Nos tenemos que felicitar o no? Porque claro, si al final es verdad que aumenta la inversión ESG, pero al final pues son fondos más centrados en, no quiero decir que sean ETFs, pero bueno, replicando más o menos un S&P, pero quitando algunas compañías. ¿Eso es un motivo para felicitarse, teniendo en cuenta que los fondos artículo 9 se han quedado tan rezagados? ¿O es que el diseño de los fondos artículo 9 tampoco ha dado para que la gente los adopte de manera masiva? Es que aquí volvemos otra vez un poco a los problemas regulatorios. Cuando empieza a desarrollarse toda esta normativa, que hay muchísimos, SFDR, el reglamento de divulgación, taxonomía, Green MiFID, al final los criterios no están siempre del todo claros. Cuando hablamos de cómo se va a vender un producto sostenible al cliente final, aquí pensamos en varias partes. Primero, ¿qué información le da la empresa
da públicamente a sus inversores para decir si es o no sostenible. Luego, cómo se construyen esos fondos y luego cómo se venden al cliente. Y es verdad que la regulación se ha centrado mucho en las dos últimas partes, pero ha quedado un poco más en el limbo de qué tipo de información tienen que dar las empresas para decir que efectivamente cumplen con el reglamento. Bueno, es que va con retraso, o sea, se ha lanzado primero la regulación relativa a comercialización y a construcción de fondos y las empresas no estaban obligadas todavía a dar toda esa información. Claro, efectivamente. Entonces, a veces hay un poco de contradicción porque ¿qué te dice MiFID? Que le tienes que preguntar al cliente ya no solamente si tiene conocimientos financieros, si esto es adecuado a su perfil y a sus circunstancias personales, sino qué preferencias de sostenibilidad tiene. Y después de haberle hecho al cliente un test larguísimo, luego dice el gestor, el asesor, ¿y ahora qué le meto? Porque los fondos, o sea, no está claro qué es lo que puede estar dentro. Y con lo que tú estabas diciendo, el año pasado, lo leí hace un tiempo, me gustaría darte la cifra correcta, pero creo que a principios del año 2003 un 40% de los fondos se cambiaron de clasificación de artículo 9 a artículo 8. Al final, ¿qué es el artículo 8 y 9? 8 son aquellos compañías que están metidos en un fondo, que tienen una serie de, cumplen con criterios de sostenibilidad, mientras que los 9 son aquellos que específicamente tienen un objetivo concreto de sostenibilidad. Entonces, en función de esta regulación, que no está del todo clara, pues lo que tuvieron que hacer en muchos fondos es reclasificarse e irse al artículo 8. Ya se está pensando que posiblemente 8 y 9 desaparezcan y artículo 6 desaparezcan y que se vuelvan a hacer una serie de clasificaciones muchísimo más adaptadas y que contribuyan a que sea muchísimo más claro. Es que los criterios ni siquiera son los mismos. Un fondo que puede ser artículo 9 en Francia no lo es pues a lo mejor en España. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto tiene que estar alineado, porque si no, no va a haber fondos elegibles. Y luego también, por último, te quería preguntar, bueno, independientemente de artículo 9, artículo 8, todas estas puntualizaciones que estabas comentando, lo cierto es que aunque ha incrementado muchísimo la proporción de fondos, ¿no?, que son sostenibles y que están en manos de los clientes. ¿Se debe esto al impulso de la regulación o a un interés real de los clientes? Pues yo creo que una mezcla de las dos cosas. Hay muchos clientes que dicen, no, yo quiero que mi fondo, y sobre todo las nuevas generaciones lo dicen mucho, yo quiero que mi fondo pues no vaya contra determinadas actividades que yo considero que no son buenas para la sociedad. Esto empezó hace muchísimo tiempo con algunas exclusiones, empezamos con las exclusiones y luego se ha ido matizando y al final, pues por un lado está, yo no quiero que mi dinero vaya hacia cosas que no son sostenibles, que no contribuyen a hacer un mundo mejor, y luego evidentemente la regulación ayuda muchísimo. Como decíamos antes, si al mismo el asesor le tiene que preguntar al cliente cuáles son sus preferencias de sostenibilidad, pues obviamente ya va todo absolutamente encaminado. Y luego hay mucha gente que puede decir, no, a mí que mi fondo vaya bien, me da igual que sea sostenible. Y él no lo sabe, pero en el fondo sí que quiere que su fondo sea sostenible por unos motivos u otros, porque va a ir mejor. Una compañía que trata bien a sus empleados, posiblemente consiga mejores resultados. Una compañía que no tiene problemas reputacionales, pues va a ser una compañía que va a ser más capaz de atraer talento. Una compañía que hace bien las cosas, no va a tener multas. Entonces, al final, todo redunda en que vaya a ser compañías que a la larga vayan a ir mejor. Así que es muy importante aunar los dos criterios. Muy bien, Victoria, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos acompañado para iniciar la temporada. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por estar ahí y recuerden que pueden seguir la inversión socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.